Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la conversión económica a través de la pantalla de su canal de noticias, Canal 24 Horas. Aquí abordamos todas las temáticas que tienen que ver con la economía. Vamos a tocar hartos temas esta semana, pero vamos a partir con un estudio que presentó TokTok con Comunidad Feliz y da cuenta de cuál es la comuna más barata o económica para vivir dentro de la región metropolitana, considerando el gasto en arriendo y también sumado el gasto en gastos comunes. Valga la redundancia. Claro, se estudiaron 18 comunas, las más demandadas, sobre todo, insistimos, en arriendo y gastos comunes. Pasamos a revisar la primera gráfica para entender estos números, cuáles son las comunas más económicas para vivir en Santiago. Vamos con la siguiente estación. Aquí hay que poner algunos números en consideración. Por ejemplo, que el último año la cantidad de arrendatarios que se sumaron a la masa, la gran cantidad de chilenos que arriendan en nuestro país, creció un 15% respecto a otros años, lo que da cuenta de las dificultades para acceder a créditos hipotecarios en nuestro país por diversas razones, y eso ha hecho o ha obligado más bien a que muchos se sumen a la masa de personas que no tienen otra posibilidad que arrendar en nuestro país. A ver, el 30% del total de personas que están en Chile arrienda, el 70% es propietario. Y el año pasado crecieron los gastos comunes en promedio un 6,4%, perdón, este año, 2024, todavía no sé, al 2024. Este año ha crecido 6,4% los gastos comunes solamente entre los meses de enero y octubre. Pasamos a revisar la siguiente gráfica y aquí ya les explicamos, de acuerdo a este estudio, cuáles son las comunas más económicas, considerando arriendo y gastos comunes. Estación Central, La Cisterna, Quinta Normal, Independencia y Quilicura, las 5 comunas. Se estudió solamente la región metropolitana, las 18 comunas más demandadas. Por ejemplo, en La Cisterna, un departamento, aquí solamente se consideran departamentos, entre 1 a 3 dormitorios. Puede oscilar el valor del arriendo entre 246.000 y 360.000 pesos. Más le sumamos los gastos comunes, 83.000 pesos. Una de las comunas más económicas para vivir, de acuerdo a este catastro de toktok.com. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. El promedio, y este número sorprende, de los gastos comunes aquí en la región metropolitana es de 131.000 pesos. El promedio de los gastos comunes en estas 18 comunas que comprende este estudio. Vamos con otra comuna que es de las consideradas económicas, entre comillas. Hablamos de la comuna de Independencia. También el arriendo de un departamento entre 1 a 3 dormitorios entre 250.000 a 395.000 pesos, más 81.000 pesos de gastos comunes. Son las comunas, entre comillas, más económicas para vivir hoy en la región metropolitana. Dejamos el tema de los arriendos, de los gastos comunes y pasamos a un clásico postnavideño. Pasó la Navidad y viene el Día Nacional del Ticket de Cambio. Es que si el viejito pascuero se equivocó de talla o derechamente no te gustó el regalo, aún se puede cambiar. ¿Quieres saber cuáles son tus derechos? Ponga atención. Llegó la Navidad, el viejito pascuero trajo nuestros regalos, pero ¿qué pasa? Si la polera que me regalaron me quedó grande o no me gustó el color de la zapatilla, ponga atención. Para ambos casos existe el ticket de cambio y aunque a veces solo basta con la boleta, esta es una herramienta que tenemos para cambiar nuestros productos sin costo adicional. Se puede cambiar directamente con el ticket de cambio sin necesidad de ni una cosa, digamos. Y que tenga cambio, por supuesto. Me lo han dado, otras veces no. También tengo entendido que con cualquier medio de pago, los vouchers igual sirven para cambiar el producto. Me carga andar cambiando ticket por otra cosa que de repente no hay, se acaba, entonces es un tema. Algunos lo tenían claro, otros no tanto. Lo cierto es que el ticket de cambio es voluntario, aunque gran parte de las empresas lo entrega por 30 o 60 días, también como estrategia de fidelización. Si el ticket llega a sus manos, entonces pasa a constituirse como un derecho. También tenemos que saber que opera simplemente por satisfacción. Esto quiere decir que cuando el consumidor no le gustó un producto o simplemente lo quiere cambiar por otro, puede. Pero no es el único derecho, también existe el derecho a retracto, que opera principalmente para las compras en Internet. ¿El derecho a retracto? No lo sé. Me imagino que es dejar la compra en nada. Derecho a retracto, ¿le suena? No, explícame eso. Bueno, se lo explicamos. Cada vez que usted compra por Internet, dispone por ley de 10 días para devolver ese producto si no le gusta. Tenga en cuenta que debe mantener
en buen estado los envoltorios, los embalajes del producto y no usar esto para poder hacer devolución. En tal caso, le deben reembolsar el dinero pagado y usted devolver el producto en perfectas condiciones. El tercer derecho es la garantía legal, o más conocido como derecho a la calidad. Es que si un producto, como una bicicleta o un computador, me sale defectuoso, tengo 6 meses para solicitar el cambio, la devolución del dinero o la reparación gratuita de este producto. Por ejemplo, que a una bicicleta se le sale la cadena o a un teléfono no enciende, el consumidor tiene derecho en este caso a ejercer la garantía legal. Anduvimos bien y lo que Santa me trajo a mí también anduvo muy bien. ¿No va a haber ticket de cambio? No los vamos a ocupar. Juan Carlos es de los que tuvo suerte. Es que de seguro escenas así veremos este jueves en malls y centros comerciales. Es que el 26 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Ticket de Cambio. Ya, volvemos a Mirada Económica. Siempre en este programa hablamos de crecimiento, de IMASEC, de inflación, de pensiones. Vamos a sacar el foco en esos temas. Vamos a hablar de emprendimiento, de fondos de capital de riesgo. Vamos a poner otra mirada aquí en Mirada Económica. Estamos aquí en el estudio con el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente. José Miguel, un gusto tenerte aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Andrés. A ver, para empezar a proyectar cómo se viene el 2025, cómo viene usted el 2024. Estaba viendo hartas entrevistas que te hicieron durante el último tiempo y tienen hartos proyectos para el 2025. Ir cerrando muchas cosas que se ha ido sembrando los últimos años. Y hay un tema que a mí me interesó mucho, son estos Startup Labs, que han abierto mucho. Claro, uno está acostumbrado a que las empresas privadas abran estos espacios para emprendedores. El más conocido es como el típico World Café, que siempre se dice. ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué se prendió esa ampolleta dentro de Corfo? Mira, en realidad quizás tú conoces un programa muy conocido en Chile que se llama Startup Chile, que es un programa público, es una aceleradora pública literalmente, que se hizo muy conocida para agarrar justamente estas empresas y transformarlas, algunas de ellas unicornios. Unicornios se llaman estas empresas que están valorizadas más de $1.000 millones de dólares. Sí. Y de esas hay varias chilenas. Pero en el diseño de ese programa, que fue promover el emprendimiento, buscaba, por la forma que estaba diseñada y el mecanismo de apoyo, principalmente atraer muchachos, muchachas extranjeras para que se establecieran en Chile y por una cantidad de dinero que estuvieran acá para desarrollar su proyecto y que de alguna manera se mezclaran con emprendedores chilenos y terminaron los emprendedores chilenos aprendiendo un poco a hacer emprendimiento de una escala mayor. Pero por la forma de financiamiento, el tipo de proyecto que se financiaban eran proyectos que técnicamente se llaman poco intensivos en infraestructura física. Me explico. Eran proyectos muy vinculados a herramientas TIC, con uso intensivo como de computadores, de algoritmos, ¿te fijas? Pero hay un conjunto de emprendimientos que se llama emprendimiento de base científica tecnológica, que por ejemplo muchos de ellos aparecieron con la pandemia, que son de biotecnología, el desarrollo de nuevas vacunas, ¿te fijas? Otro que requiere, por ejemplo, quantum, equipos más sofisticados. Y en Chile hoy día, si bien tenemos laboratorios para hacer eso, están en las universidades. Y tienen otra orientación, tienen una orientación para la investigación. Lo que nos faltaba, y de ahí surge el nombre Startup Labs. El Labs justamente se atribuye a un espacio físico donde tú tienes laboratorios, tienes equipos. Va mucho más allá del emprendimiento que uno conoce como habitual. Exactamente. Son emprendimientos que algunos nacen al alero de las universidades, pero otros que tienen de alguna manera, por ejemplo, desarrollo científico-tecnológico por su cuenta, pero que necesitan espacio físico para poder proveer, testear sus proyectos, pero que necesitan infraestructura. Y esos laboratorios son carísimos. Por ejemplo, el primero de todo que ya lanzamos y que está empezando a implementar son $10 millones que ponemos como Corfo para sacar el primer Startup Lab aquí en Santiago. Y esa es la idea. Entonces, complementar lo que se venía haciendo con Startup Chile. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes un tipo de emprendimientos vía Startup Chile que son más de base, más basados en el algoritmo, por decirlo, y estos otros que son emprendimientos de base científica y tecnológica. Y ahí cerramos un poco el mapa, que es el que teníamos en deuda. ¿Y cuál es el plan de ustedes? Porque claro, se inaugura o aporta esto de Santiago, pero ¿en cuántas regiones? ¿Cuántos están pensando? Estamos pensando en 3 más. Hicimos la primera licitación. 4. Van a ser en total 4. 3 más. El primero que lanzamos ahora, le pedimos un externísimo lanzamiento, se lo adjudicó a Fundación Chile, y Fundación Chile junto con nosotros armó este partnership, ¿no es cierto? Y va a estar físicamente, no sé si te acuerdas del edificio de Enel, ese que tiene como 17 pisos que está ahí en Santa Rosa. Ese mismo, ahí va a estar. Y es muy importante que sea un edificio y además vertical. Después podemos hablar por qué es importante que sea así. Y la idea nuestra es que hoy día hay masa crítica en algunas regiones que permitiría hacer este tipo de laboratorios para startups.
Por ejemplo, en La Octava, en Los Ríos, en Los Lagos, en Antofagasta, en Valparaíso, etc. Entonces, vamos a hacer una licitación durante el 2025, ¿no es cierto?, en el primer trimestre, y también cada uno van a ser más o menos 10 millones de dólares, 11 millones de dólares, para justamente adjudicarlos para desarrollar estos Startup Labs, que va a ser el 2, el 3, el 4 y el 5. José Miguel, ¿por qué es importante que el Estado se comprometa en esto? ¿Qué hace distinto que el Estado? Porque uno siempre dice, a este tipo de emprendimientos siempre uno lo relaciona con el mundo privado, con de repente tipos con fortuna que dicen, voy a apostar por este otro. Sí. ¿Por qué es importante que el Estado se sume? ¿Qué rasgo distinto le da al Estado? Muy buena pregunta, en el fondo, porque hay plata de todos los chilenos, claro, precisamente a través de sus impuestos. Primero que nada, porque en el fondo estos laboratorios son tremendamente caros. Como te decía, valen decenas de millones de dólares, y muchas veces los emprendedores no tienen ese dinero para financiar estos laboratorios en la etapa temprana. Después, cuando les va bien, muchas veces ellos terminan adquiriendo y se van. Es como cuando ya dejan de alguna manera este espacio más de desarrollo del proyecto. Lo segundo, en algunos casos privados, efectivamente financian esta infraestructura, pero los privados a veces tienen cierta agenda. Por ejemplo, en Chile tenemos, por ejemplo, mecanismos de financiamiento, no a través del laboratorio, sino de financiamiento, lo que se llama Corporate Venture Capital. Y tenemos varios en Chile, pero de alguna manera no financian necesariamente infraestructura física, pero los privados definen una cierta agenda. Aquí la agenda es más abierta, más liderada por los emprendedores. Entonces, es un buen uso de recursos públicos porque, uno, permite que hayan muchos, la idea es que hayan 200 en el caso de los 5 primeros años. ¿Emprendedores? Exacto, en 5 años en el caso de Santiago. ¿De todas partes de Chile? ¿Y del mundo? ¿Y del mundo? Sí, también podrían venir de afuera, igual que Startup Chile, que recibe desde afuera, ¿te fijas? Y la idea es, y una característica tiene emprendimiento de base científica y tecnológica, que es otra cosa bien particular. Una de las grandes críticas que se le hace a un programa como Startup Chile es que se incuban acá en Chile y después terminan yéndose fuera de Chile. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos emprendimientos basados en algoritmos necesitan muchos consumidores, miles, cientos de miles, y el mercado doméstico chileno no te da. El financiamiento es la etapa de la ronda, lo que se llama financiamiento, ¿no es cierto? Tampoco te da. Los emprendimientos de base científica y tecnológica, por el contrario, generalmente tienes pocos consumidores. Generalmente son empresas grandes que desarrollan, por ejemplo, cleantech, etcétera, y muchas de ellas que están en Chile. Por lo tanto, probablemente lo que ocurre, dada la experiencia de otros países que han tenido esto, es que estos emprendimientos se queden en Chile, y su demanda esté principalmente en Chile, y entonces vas a resolver un problema de oferta de conocimiento nuevo a una demanda local, por ejemplo, en el sector minero, el sector de salud, el sector de transporte, etcétera, y que también es un buen uso de los recursos públicos. José Miguel, una persona que está mirando la casa puede decir, ya, que el Estado es extraordinario, pero ¿el Estado en qué gana en esto? ¿En qué ganamos todos cuando se apuesta por esto? Muy buena pregunta. Varias maneras. La primera es, estos emprendimientos de base científica y tecnológica son empresas que no existen, de sectores que no existen. Por lo tanto, tú creas nuevos sectores o subsectores. ¿Te fijas? Y cuando uno mira la estadística, los países crecen cuando sofistican su matriz productiva. Dejan de producir solo recursos naturales y en vez de producir, incorporan nuevo conocimiento. Ese es un tema. Segundo, estas empresas emplean talento de ciertas características, generalmente gente mejor entrenada. Por ejemplo, incluso científicos que no solamente están en el mundo académico, sino que se pueden mover al mundo productivo. Entonces tienen más empleo, de mejor calidad, mejor asalariado. Tercero, son empresas nuevas que pagan impuestos. Y pagan hartos impuestos y por lo tanto esas de alguna manera el Estado recibe. De hecho, si el Estado actuara como un privado, como un emprendedor, digámoslo así, en realidad recibe 1,3 veces la plata que pone. O sea, como un retorno del 30%, que es una inversión bastante alta desde el punto de vista privado. Ahora, tiene toda esta externalidad positiva que hablamos de economista, de efectos indirectos tremendamente beneficiosos. Además, pones al país dentro de, primero, en algunos casos, más independencia tecnológica. Segundo, acerca la oferta de estos recursos, ¿no es cierto?, estas soluciones, a la demanda local de empresas nacionales o extranjeras que están establecidas en Chile. Y esto de alguna manera te va a generar un tejido productivo, que es lo que está justamente cuando uno habla de un país desarrollado, no solamente en términos de ingresos, sino de lo que produce y lo que hace y lo que sabe. Y obviamente esto va en las tres direcciones de mejorarlo. ¿Cuál es la proyección para el 2025? Claro, esto están haciendo con fuerza, estamos implementando en Santiago. ¿El 2025 qué viene? Vamos a hacer la licitación de estos tres. Por la experiencia pasada nos vamos a demorar, ponte tú, unos 5 o 6 meses a asignarlo y esto debería estar asignado más o menos, yo creo que en octubre, noviembre del 25. Y se muere más o menos la implementación. Nosotros estamos buscando infraestructura que ya existe. Por ejemplo, este edificio que contábamos aquí en Santa Rosa. En las otras regiones donde pueden postular las regiones, edificios que ya existan y no hay que construir nada. Por lo tanto, en 6 meses más debería estar habilitado. En el caso de Santiago, estamos esperando que en junio del 25 ya estén las empresas ya establecidas en este lugar. Ahora, este edificio es un edificio que tiene 17 pisos. Sí. Esto va a tener 3, 4 pisos en esta parte, pero por ejemplo, tenemos comprometida la Gobernación de Santiago de participar en un cowork y su aceleradora. Fundación Chile va a poner su aceleradora. Nosotros vamos a mover el cowork de Fundación de Startup Chile ahí.
¿Te fijas? Entonces vas poblando este edificio, le das como un ecosistema donde la gente va interactuando, que es lo que uno busca también en estos espacios físicos. Dentro de los otros trabajos o compromisos de Corfo, hablemos de los fondos de capital de riesgo. Sí. Estaba viendo algunos números. Hasta ahora más o menos se han entregado 70 fondos, más o menos 1.100 millones de dólares, 475 empresas, 82% para micro y pequeña empresa. ¿Es distinto a lo que venimos hablando ahora? ¿O es distinto pero se parece o rima? Sí, mira, es una cosa bien técnica. Lo que hace el lugares como Startup Labs es habilitar esta infraestructura. O Startup Chile es un lugar donde principalmente vienen las empresas a aprender o a descubrir su modelo de negocio. ¿Ya? Y por lo tanto lo que decimos los economistas está hablando de la parte real del negocio. Hay otra parte que es la parte financiera del negocio. O sea, tú necesitas financistas temprano. El Estado, a través de instrumentos que tenemos en la Corfo y otros, ¿no es cierto? Capital Semilla y otros conocidos, también te financia las primeras etapas. Pero después necesitas empezar a levantar capital privado. Claro. Ese capital privado en Chile está desarrollándose con los programas que tú me mencionabas. Entonces, en los fondos de capital de riesgo lo que hace es apoyar el tema financiamiento de esas empresas a medida que van evolucionando. Y efectivamente, este es un programa que tiene más de 20 años en la Corfo, que ha ido creando esta oferta. Y, por ejemplo, este fondo funciona por cada peso que un privado levanta y lo administran los privados. Sí. El Estado, a través de la Corfo, pone 1 o 2 pesos a este fondo, pero delega en el privado su administración. Y ellos invierten en el número de empresas que tú decías, alrededor de 475, y al Estado de Chile en esta inversión además le ha ido bien. Entonces, por ejemplo, este año ya se cerraron algunos fondos porque tienen cierta cantidad de años. Sí. Y nosotros de alguna manera nos pagamos. Y en algunos de ellos incluso ganamos hasta 6 millones de dólares por un fondo. José Miguel, primero la pausa aquí en Mirada Económica. Seguimos hablando de emprendimiento, de esta nueva economía, aquí en Canal 24 Horas. Pero antes les contamos a ustedes que Copeuch acaba de lanzar el nuevo plan pensionados con productos y beneficios especiales para una nueva etapa de la vida, como cuenta vista, costo cero, programas de educación digital, descuentos y mucho más que puedes conocer en copeuch.cl. Plan de pensionados Copeuch para que vivas como tú quieras. Pausa. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo. José Miguel, a ver, hablemos de la Estrategia Nacional del Litio lanzada, si no me equivoco, más o menos en abril, mayo de 2023 por el presidente Boric. ¿En qué está la Estrategia Nacional del Litio? Y también, ¿qué se viene para el 2025? Que imagino un año de implementación de varias de las cosas que se han ido sembrando de alguna manera en los últimos años. Tenía varios pilares. Vamos por lo más sencillo y lo más entendible. Primero, la creación del Instituto Público de Litio y Salares, que es una institucionalidad que principalmente lo que buscaba es generar capacidad de investigación sobre tecnologías nuevas en litio. Principalmente lo que se llama el mecanismo de extracción del litio, que se llama amistosa al medio ambiente, y lo que se llama reinyección. Ese instituto ya está creado. De hecho, lo conforma un board de 4 instituciones, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente, que es muy importante, ¿no es cierto?, el Ministerio de Minería y nosotros. Eso tiene un financiamiento de Corfo y ya está echado a andar y se establecido en Antofagasta, con una filial probablemente, ¿no es cierto?, en la tercera región. Eso, check. Segundo tema, el tema del Salar de Atacama. Corfo, en representación de todos los chilenos, tú sabes, nosotros somos dueños de las pertenencias y tenemos el contrato con 2 empresas y de alguna manera, una hasta el 2043, que se sigue su trayecto, y otro hasta el 2030 con SQM. Y la idea, nosotros invitamos a Codelco, como Corfo invitamos a Codelco para que negociara con SQM si para ambas partes de alguna manera esto era beneficioso, bajo ciertas condiciones, siguieran juntos hasta el 2060. Ellos ya llegaron a un acuerdo, nosotros hicimos un borrador de contrato con Codelco y Codelco con SQM llegaron a un acuerdo y lo que estamos ahora, esto pasa por una consulta indígena. En este momento estamos en una consulta indígena y eso se va a demorar, ponte tú, unos meses más. Cerrado esa consulta, se cierra el acuerdo entre estas partes y siguen ellos con un aumento de producción inmediato de 300.000 toneladas, que es en un periodo de 5 años duplicar la producción del Salar de Atacama por este joint venture, digámoslo así. Sí, es un tema, claro, no es un tema nuevo, pero ¿por qué era importante este camino antes que, por ejemplo, esperar que se terminara esa concesión e ir con otro plan nuevo? ¿Por qué era importante aprovechar? Porque el tiempo, y hemos visto los precios, los tiempos en economía, hay que aprovechar el momento, si no se pasa. Es muy buena tu pregunta, porque efectivamente la potestad que tenemos en el contrato actual, en este caso en mi persona, yo podía hacer una licitación a partir del 2031 una vez que terminara. En el caso de SQM. Por ejemplo, de SQM, claro, pero el punto era, si yo hacía una licitación en 2031 y llegaba a ser adjudicada a una persona nueva, se demora más o menos 4 años en aprender. ¿Te fijas? El salario. No llegar y sacar. No llegar y sacar. No. Son 4 años entre exploración y explotación con las nuevas tecnologías que nosotros estamos empujando. Como nosotros vamos ahí, en el buen sentido del chileno, ¿cómo vamos ahí? Nosotros tenemos un porcentaje de las ventas. Por lo tanto, si las ventas son 0, ganamos 0 como chilenos. Entonces, el punto era evitar precisamente este bache. ¿Okay? Ahora, probablemente si nosotros hacíamos una licitación, lo más interesado van a ser los 2 que están en Salar.
Entonces el punto es por qué no adelantamos todo. Y veía que era el juego dinámico, digámoslo así técnicamente. Era mucho mejor en el fondo sentarse a negociar con ellos. Y si no, estaba la alternativa de la licitación. Pero la licitación nunca fue, desde el punto de vista técnico y financiero, la mejor alternativa, como nosotros hicimos los cálculos. Y obviamente lo que ha mostrado la práctica que ha sido la mejor forma. Porque también han habido críticas, sobre todo del mundo privado, de que Chile desaprovechó una oportunidad. Y dicen, no, todas las inversiones están yendo a Argentina, se están yendo a Australia. ¿Cómo respondes tú a esas críticas? Hay dos temas. Primero, en Australia se produce el litio de roca y no litio salares. Es de otra forma. Que es mucho más 3 contaminante. veces más caro. Sí. Lo más importante, es más caro. Sí. Y por lo tanto, ellos pueden producir 3 veces más que nosotros y en términos de renta económica van a ser igual que nosotros. Y ellos les venden mucho a los chinos, creo. Nosotros también. Sí. Lo segundo es, nosotros junto con China somos los únicos que de alguna manera refinamos litio. Australia se lo manda a los chinos para refinar. Ya. Nosotros refinamos, las dos empresas que te mencionaba refinan en Chile y mandan el refinado a China principalmente y a otros mercados. Argentina lo ve todo el mundo como si fuera una amenaza. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la mayoría de los salares argentinos están pegados a la cordillera nuestra, al borde nuestro. Están a una altura más o menos importante y el mercado potencial es China. Pregúntame por dónde va a salir el litio de Argentina. O sea, por un tema geográfico tendría que ser por Chile. Obvio. ¿Y dónde se va a refinar el litio argentino? Me imagino que el tema geográfico es Chile. Obvio. Entonces, lo que nosotros tenemos en el cobre, que nos quejamos que nuestro cobre se refina en China, nosotros lo que vamos a hacer con el litio es refinarle el litio a los argentinos. Por lo tanto, entre más aumente la producción de los argentinos, más nos vamos a beneficiar indirectamente nosotros porque va a pasar el litio por acá y probablemente se va a refinar. Ahora, ¿qué argumento yo tengo técnico para decir que efectivamente, bueno, nosotros hemos hecho unas licitaciones especiales de productores especializados y las plantas productivas de refinación del litio que tenemos acá están sobredimensionadas? Porque los dos adjudicatarios, además, son dueños de salario en Argentina. ¿Y por qué están sobredimensionados? Porque van a procesar su propio litio que viene de Argentina. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿te fijas? Entonces, no lo vemos como una oportunidad. Ahora, si tú sumaras toda la producción de litio argentina, de todos los salares, es como la mitad del salario de Atacama, o un tercio del salario de Atacama. O sea, tampoco estamos hablando de que son montos equivalentes enormes. Y la demanda potencial de litio, y con esto termino, los números muestran de que potencialmente en el futuro van a seguir creciendo, a pesar de todo. Y por lo tanto, si tú tienes una oferta que contrarresta esta demanda, obviamente esto te va a beneficiar. Y lo que hemos hecho ahora, y ahí voy al tercer pilar de la Estrategia Nacional del Litio, es ahora nosotros estamos licitando otros salares a privados. Sí, son más pequeñitos. Son más pequeñitos. Licitamos primero 6 y ahora acabamos de lanzar otros 6. Son 12 en total, que tienen hasta el 31 de enero de este año de hacer un contrato directo con el ¿Y ahí cómo, Estado. para la gente que entiende la casa, cómo participa Corfo ahí? ¿Cómo participa el Estado? ¿Se licita? Son dos cosas distintas. Ya, Corfo nosotros no participamos, somos parte del comité y diseñamos de alguna manera toda esta estrategia, pero de facto es el Ministerio de Minería que lo lleva. Y después, cómo el Estado se beneficia, porque cobra un royalty. Perfecto. A través de lo que se llama un contrato especial de Que operación distinto de Salar de metal. Atacama, que es otra figura. Es otra figura, porque nosotros explicar. nosotros arrendamos el Salar de Atacama a unos privados que nos pagan un arriendo en función de las ventas. El contrato especial de litio, yo te doy la autorización para que tú explotes y yo te cobro un impuesto ex post por eso. Es una figura un poquito distinta. José Miguel, ¿cuánto golpea el precio del litio, su caída, en todo esto que estamos hablando? Porque claro, en un momento se habló del oro blanco, claro, se le compara casi con el cobre, una cosa que nunca fue real en el fondo. ¿Cuánto golpea la caída del precio del litio del último tiempo? Yo creo que la palabra golpear está mal empleada acá. Porque de alguna manera uno tiene que mirar como el horizonte de los últimos 5 años. No voy a poner más que, no digamos ¿Es ni muy 15. oscilante? No es tan oscilante, lo que pasó es que durante 2 años el precio estuvo extraordinariamente alto. Eso fue normal. Claro, fue completamente anormal. Hoy día el precio del litio está más o menos entre $10.000 y $11.000. ¿A cuánto llegó a estar? $80.000. Eso es una locura. Una locura. Pero eso no era insostenible de aquí hasta el año 3000, no va a ocurrir. Entonces, si tú miras el litio hace 5 años atrás, estaba en $6.000 la tonelada. Hoy ya está $10.000 la tonelada. O sea, ha subido mucho. Lo que pasa entre medio, tuviste 2 años realmente increíbles, que no se van a repetir. Entonces tú tienes toda la razón. ¿Es el equivalente va a sustituir en términos de ingreso al cobre? Nunca. ¿Somos el segundo productor de litio del mundo? Sí. ¿El litio es importante para el mundo de transición? Sí. ¿Los precios van a estar en ese margen y van a subir quizás un poco en el futuro? Sí. ¿A 88.000? Lo dudo, salvo que sea un tema spot. Entonces, no es que por eso, ¿cuánto nos golpea? Fue realmente una oportunidad que tuvimos durante 2 años. Esos recursos entraron a la Corfo y después se fueron al Tesoro Público
recursos muy importantes, no llegaron ni al 10% de lo que era el cobre, obviamente, pero fueron muy importantes para Chile, y además como ingreso y como visibilizar el litio chileno. Por último, José Miguel, un tema que se me queda en el tintero, la Agencia de Financiamiento de la Inversión y Desarrollo. Un proyecto de ley, parte del programa del presidente Boric. Así es. ¿En qué está esa etapa? ¿En qué consiste? Para explicarlo bien en pantalla. Esto es lo que técnicamente se llama un banco de desarrollo. En Chile no tenemos banco de desarrollo. Y lo que hace muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, volvamos al capital de riesgo, tú mencionabas. En Chile tenemos 70 fondos, pero hay una figura que se llama fondo de fondos. Un fondo que invierte en los fondos. En Chile no lo tenemos. Esta institución lo va a hacer. Por ejemplo, proyectos de innovación en Chile, que una etapa temprana, tú no puedes ir al banco a pedirle plata, mire, yo voy a sacar un proyecto de innovación. Porque te dicen, bueno, ¿cuál es el colateral? O los bancos no saben evaluar proyectos de innovación. Bueno, el Banco de Desarrollo sí sabe hacerlo, ¿te fijas? O proyectos de alguna manera de gran escala, los de hidrógeno verde, que necesitan créditos sindicados, que se llaman, un banco solo no puede hacerlo. Y los bancos internacionales dicen, bueno, pero Chile, ¿cuán comprometido está con la estrategia de hidrógeno verde? Entonces yo digo, bueno, yo como Banco de Desarrollo voy a poner el 5%, pero la señal es, yo estoy comprometido con esto para que el sistema financiero privado lo haga. Este proyecto, que es un spin-out de la Corfo, es una gerencia completa de la Corfo que sale, la parte financiera, la Corfo para darle más libertad, pero bien regulada, pasó su primera etapa en la Cámara de Diputados, que fue extraordinariamente bien la votación, y ahora entra al Senado, y si todo va bien, esperemos calculemos mayo, yo creo que debería estar el proyecto listo. José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.